Colombia ha tenido varios grupos armados. La violencia se ha tomado erróneamente como el camino ante la injusticia social, la pobreza y la corrupción. Pero el Estado no se ha quedado inmóvil. Durante las últimas 4 décadas, se ha intentado una y otra vez conseguir la paz a través del diálogo. Unas veces se ha conseguido y otras no. ¿Qué hace que los colombianos despertemos esa empatía hacia el otro que nos dispone a solucionar las diferencias por la vía de la paz? ¿Habrá hechos de nuestra historia que de alguna manera hayan ayudado a sellar esos procesos? Ya lo vas a saber, porque eso lo sé de memoria. Comencemos en 1968, pleno siglo XX, cuando el mundo se estaba abriendo a nuevas ideas. Los jóvenes se oponían a la guerra de Vietnam. La Unión Soviética invadía Checoslovaquia. Estados Unidos y la URSS se disputaban la hegemonía del mundo a través de la Guerra Fría. Y sucedía el llamado Mayo del 68, donde los jóvenes reclamaban libertades personales, derechos para las mujeres y los trabajadores, y lo hacían a través del rock and roll. La situación del país, finalizando la década de 1960, es uno de esos momentos especiales, no solo en Colombia, en América Latina, sino en el mundo entero. Era un momento de mucho movimiento estudiantil, de muchas ideas que estaban en debate, en discusión, y el ambiente estaba caldeado. En Colombia estábamos en el tercer gobierno del Frente Nacional, Carlos Lleras Restrepo. El ambiente social era un momento de cambio, era un momento en el que se abría, por ejemplo, en la juventud, a lo que eran posturas sexuales mucho más abiertas, relaciones de pareja también mucho más fluidas, en fin. Se empezaba a discutir el matrimonio, era el momento en que entraron el famoso movimiento hippie, que forma parte de todo este movimiento. Entonces, un ambiente al mismo tiempo de renovación, de cambios. Se notaba que algo estaba sucediendo en el mundo y que las cosas iban a cambiar. Pero en los campos ya estaban en su apogeo las guerrillas y la violencia ya no era entre liberales y conservadores, sino entre el ejército y los subversivos, que buscaban crear una sociedad igualitaria por medio de una revolución armada. Por otro lado, en América Latina acababa de surgir la teología de la liberación, un movimiento al interior de la Iglesia que tenía opción preferencial por los pobres, bajo una teoría marxista, y que comenzó a generar tensas relaciones con la jerarquía central de la Iglesia. En ese contexto, en agosto de 1968, por primera vez llegó a Colombia un papa. Pueblos de América, a todos y cada uno va desde el suelo de la hospitalidad a Colombia nuestro saludo, nuestro afecto, nuestra plegaria. Papa Pablo VI llega en agosto de 1968 y principalmente viene a acompañar al Congreso Eucarístico Internacional. Se aprovecha la situación para ordenar a 161 sacerdotes, 41 diáconos. Otra cosa que hizo el Papa fue visitar al presidente de la República, a su familia, al gabinete ministerial y luego bendecir también los aparatos de emisión radial de Radio Sutatensa. Pensemos que también es importantísimo por lo que significó los inicios de lo que fue una radio al servicio social. Al día siguiente visita el campo San José, hoy en día llamada Hacienda San José, en Mosquera, Cundinamarca. Y esa visita es importantísima porque allí es en donde se va a encontrar con una gran cantidad de campesinos, no solamente colombianos, sino que precisamente de América Latina llegan muchas personas, así llamados campesinos, para poder ver al Papa y que el Papa también tuviera contacto con ellos. Beatísimo Padre, dispensa vuestra santidad a toda la América Latina un honor altísimo, cuando hasta ella viene para participar en el 39º Congreso. Fue la primera salida del Papa a América Latina. Entonces, esto era un movimiento, un suceso que fue
enorme que paralizó al país. Es de los grandes sucesos que está en la memoria de los colombianos por la importancia de tener un papa aquí por primera vez en 2000 años. Es que se dice fácil, pero la importancia fue enorme. Recuerden que es el primer papa viajero, el primer papa que sale de la ciudad eterna de Roma. Entonces él viene a promover un poco el Concilio Vaticano II, y hay la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano que se celebró en la ciudad de Medellín. Pensemos que el Concilio Vaticano II es toda una renovación de la Iglesia. El Papa Juan XXIII va a convocar el Concilio Vaticano con tal de conciliar precisamente algunos temas de índole teológico, dogmático, a nivel de la Iglesia Universal. Y obviamente para esto influye muchísimo un surgimiento de una teología latinoamericana. Entonces el Papa, digámoslo así, podríamos entenderlo como interpretando su visita, quiere conocer de primera mano lo que está ocurriendo en América Latina y por qué surge esta teología de la liberación, esta teología también llamada hoy en día latinoamericana. Uno de los principales cambios que trajo para la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II consistió en la apertura y el diálogo con otras doctrinas religiosas cristianas para buscar unidad, lo cual es llamado ecumenismo. Vale la pena diferenciar diálogo interreligioso de ecumenismo, ¿no es cierto? Diálogo interreligioso se dice el diálogo que ocurre entre las grandes familias religiosas, Verbigracia, los cristianos, el Islam, los judíos, etc. Mientras que el ecumenismo es el diálogo que ocurre entre las iglesias cristianas. Precisamente la intención del mismo Jesucristo. Todos estamos llamados a ser uno. La unidad es lo fundamental. Y uno de los criterios fundamentales de la predicación cristiana es la unidad. El recorrido que hace un papa al visitar un país va más allá del cubrimiento de prensa. Siempre tiene un significado. En Bogotá, Pablo VI hizo un recorrido programado que dejó ver a una ciudad remodelada, con avenidas, parques y ciudadelas nuevas que se habían construido especialmente para una visita de tal envergadura. Es por esto que algunos han afirmado que se le puede llamar a Pablo VI como el mejor alcalde de Bogotá, por lo que simbólicamente significó, materialmente también, la llegada del Papa al país y la construcción de avenidas, la construcción del templete eucarístico con todo el significado teológico que este tiene, las 12 columnas, el gran solideo sobre este lugar. De los grandes hitos urbanos, por supuesto, fue la avenida 68. Fue una avenida que se construyó muy rápido. Después hubo que acabarla porque realmente fue un maquillaje grande. El templete y lo que fue adecuar, lo que después iba a ser el Parque Simón Bolívar, que no existía en esos momentos. La apertura de la 19 en el centro, porque los lugares por los que iba a transitar el Papa tuvieron que ser arreglados, ampliados y mejorados. Entonces fue enorme el impacto que tuvo sobre la ciudad. Para cumplir con este compromiso, los bogotanos, todos, incluyendo los niños y las mujeres, han realizado un gran esfuerzo que sin duda no solamente asegura el éxito del Congreso Internacional, sino que ha impulsado la transformación de la ciudad y su conformación futura. El alcalde de Bogotá de ese entonces era Virgilio Barco Vargas, quien le puso mucho entusiasmo al mejoramiento urbano de la ciudad para la visita papal. Sin embargo, el mensaje que traía Pablo VI no iba dirigido particularmente a los habitantes de la ciudad, sino mucho más a los campesinos. La venida del Papa Pablo VI a Bogotá, Colombia, impactó en su momento a la clase obrera, a la clase campesina. Sin embargo, políticas que llevaran a un cambio en la clase obrera y en los campesinos, no se dieron. Entonces, en ese sentido, el mensaje del Papa caló en la población, no solamente de Colombia, sino de América Latina, pero fue infructuoso porque no se concretó ese discurso. Fue importante políticamente hablando la visita del Papa Pablo VI, no solamente para Colombia, para toda América Latina, por lo que significó la relación de la Iglesia con el campesino,
Es el reconocimiento de que ellos son los que hacen la iglesia, de que, bueno, todos hacemos la iglesia. Pablo VI estuvo 3 días en Colombia. Su visita, breve pero fundamental, dejó no solo una ciudad renovada, sino también un aire de apertura y modernidad en la iglesia y al país con un mensaje de fe, paz y concordia. Años antes de la visita de Pablo VI, había llegado a Colombia el flagelo del narcotráfico, del cual hasta ahora no hemos podido salir. El narcotráfico contaminó las luchas armadas y causó estragos y sufrimiento en nuestra sociedad. Como si eso no fuera suficiente, en los años 80 vivimos varios desastres naturales, como el terremoto de Popayán y la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que acabó con el municipio de Armero, dejando más de 25.000 muertos. Ese sufrimiento por el que estaba pasando el país motivó la nueva visita de un papa. En 1986 llegó al país Juan Pablo II. Él tiene una comprensión y una cosmovisión de los problemas que es, en verdad, un hermoso testimonio de la preocupación del Santo Padre por todos los problemas que conciernen América Latina, Centroamérica y el Caribe. Le he formulado a su santidad la invitación para que visite a Colombia a la primera oportunidad. Juan Pablo II se opuso al régimen comunista que impactó a Polonia, su país de origen, tras la Segunda Guerra Mundial. Llegó a Colombia con un mensaje de paz para los grupos subversivos y una manifestación para pobres y obreros en contra de la lucha de clases, por considerarla contraria al Evangelio. Pero su carisma era tan grande que más allá de lo político, tocó los corazones de niños, adultos, indígenas, afrocolombianos y campesinos al hablar en su idioma y escuchar sus necesidades. Kiai cuéntate, justata, Jesucristo pa, mi pa cawe, y pues Eufin sea Yusiak. Es importante la visita de Juan Pablo II a Colombia en el 86, porque si ya Pablo VI nos ofreció una apertura a lo que significaba la visión de la Iglesia Universal y del Papa como jefe de Estado Vaticano, pero también como jerarca de la Iglesia Universal, Juan Pablo II viene a darle todavía más fuerza a lo que significa o a la que debe significar la preocupación del Estado por los que sufren, por los pobres. Será esto fruto de la noble lucha por la justicia, que no es una lucha de hermano contra hermano, ni de grupo contra grupo, sino que habrá de estar siempre inspirada en los principios evangélicos de colaboración y diálogo, excluyendo, por tanto, toda forma de violencia. Creo que la llegada del Papa Juan Pablo II efectivamente como que marcó un momento en el cual nosotros y toda la comunidad en general estaba pidiendo que algo pasara para que mejoraran las condiciones. Y entonces cuando todo el mundo se enteró de que iba a llegar a Colombia Juan Pablo II y que se enteraron que iba a llegar ahí al Tunal, pues eso fue una cosa que pues, todo el mundo entonces decían, no, pues vamos a ponerle al barrio Juan Pablo II. Y entonces alguien dijo, vamos a hacerle un aviso de bienvenida al Papa Juan Pablo II, pero vamos a hacerla en esa montaña. Bueno, fuimos con picas, palos y asadones por esa loma y se escribió un texto, decía, bienvenido su santidad Juan Pablo II. Y a partir de todos ellos, de la junta, de los muchachos, dijeron, no, pues hagamos que eso sea posible, que él venga aquí. Entonces era un poco como medio surrealista, era una cosa como que uno dice, esto no va a pasar. Y sin embargo, mucha gente creía en que sí. Cuando nos pensamos que el helicóptero se viene, todo el mundo empieza a correr creyendo que va a llegar. Y la plazoleta se llena. Todo el mundo se hizo así, se llenó esa plaza. Cuando empezó a girar, habían mujeres, habían señoras que empezaban a echarse la bendición y a llorar, creyendo que efectivamente él estaba ahí. El helicóptero sí pasó. Ahora, que si habrá sido de la policía, que si habrá sido el del Papa, muchos dicen que sí, y uno pues como yo no vi nada. O sea, yo vi el helicóptero, pero yo
Según mi mamá dice que pasó y él sí pasó haciendo así, la bendición y no. Pero ¿cómo lo vio? Si se supone que tenía las puertas cerradas. Juan Pablo II fue llamado el Papa Viajero, y no solo porque visitó muchos países del mundo, también porque dentro de los países hacía verdaderas maratones por varias ciudades. En Colombia visitó 12 ciudades, entre ellas Armero, que acababa de vivir la tragedia por la erupción del volcán. El impacto de la visita del Papa Juan Pablo II estaría marcada por varios acontecimientos. Uno de ellos es que él se va al sitio Armero, donde fue la avalancha, a orar por todas las personas que murieron en esta avalancha. Bendice esta cruz, alzada aquí como signo de nuestra redención, baluarte de esperanza, símbolo de muerte y de vida. Es un mensaje, se llama 7 días blancos, porque él estuvo en las principales ciudades del país y estuvo en estas ciudades como Tumaco, como Armero, y allí se reunió precisamente con las personas menos favorecidas y que estaban sufriendo pues este flagelo de la violencia que se vivía en el país en su momento. Pido al Señor la protección continua sobre todos vosotros, sobre toda la sociedad colombiana. Pido por la paz, por la cesación de la guerrilla. Belisario Betancur, un presidente del Partido Conservador y muy creyente, gestionó la visita de Juan Pablo II. Durante su mandato, se llevaron a cabo 3 intentos de paz, con las guerrillas de las FARC, con el M-19 y con el EPL. Todos estos procesos fueron fallidos por falta de apoyo político y de compromiso de ambas partes. Sin embargo, esos primeros acercamientos sembraron la iniciativa de acuerdos que luego se hicieron realidad en gobiernos posteriores. Juan Pablo II dice de la relación que tienen todos los ciudadanos con la construcción de la paz. Es un mensaje social, ciertamente, pero no es un mensaje social visto desde el punto de vista puramente racional, sino que es una construcción de la paz por lo que actúa el Espíritu Santo, por lo que actúa la fe en cada cristiano. Es decir, no es una paz por conveniencia, sino es una paz por convivencia, por la búsqueda de la justicia social, por la búsqueda del bien común. Y por supuesto, después de Juan Pablo II y todos los papas hasta Papa Francisco, han ido desarrollando esta idea de cómo la unidad, el amor, la justicia social, el bien común es lo que va a construir la paz. Luego de la visita de Juan Pablo II, pasaron muchas cosas en el mundo. Se acabó la Guerra Fría y se extinguió la Unión Soviética. Mientras tanto, Colombia soportaba la violencia causada por el narcotráfico. En 1991 cambió su constitución política, algo muy importante, puesto que en ella se determinó que el país dejaba de ser un estado confesional para convertirse en un estado laico. Esto significó que, en adelante, habría libertad de cultos y que el catolicismo ya no regía nuestro destino como nación. Entretanto, en 2013 fue elegido por primera vez un papa latinoamericano. El país vivió un período de pacificación que años más tarde derivó en un acuerdo de paz con la guerrilla más combatiente del continente, las FARC. Ese proceso que se dio en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos estuvo tambaleando, pues no era aceptado por un amplio sector de la sociedad. Entonces ocurrió la visita en 2017 del primer papa latinoamericano, Francisco. Cuando vino el Papa Francisco, él pasó primero por los Estados Unidos y yo allá tengo una hermana que me contó que estaban vendiendo estos muñequitos
carísimos, a $90. Entonces hice como 100 papas. Nos fuimos ahí por la 26 que iba a pasar y llevamos una cantidad de papas y la gente los miraba pero no los compraba. Y entonces sacamos una bolsa plástica y la llenamos con los papas y entonces nos pusimos a ofrecer bultos de papa. Y la gente se reía mucho con el bulto de papa y salíamos, vendemos bultos de papa, pero pues tampoco, ¿no? Vendí solamente 3 de los 100 que hizo, por eso aquí los tengo. Estando en Colombia, Francisco visitó las ciudades de Villavicencio, Medellín, Cartagena y por supuesto Bogotá. Su lema de viaje se llamó Demos el primer paso. Y su objetivo fue buscar la reconciliación entre los colombianos. Por eso en varios lugares se encontró y dialogó con víctimas y victimarios del conflicto armado. En estos días escuché muchos testimonios de quienes han salido al encuentro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude contemplar en sus propios cuerpos. Pérdidas irreparables que todavía se siguen llorando. Sin embargo, han salido, han dado el primer paso en un camino distinto a los ya recorridos. Porque Colombia hace décadas que a tientas busca la paz. El Papa Francisco es un jesuita que trajo ideas progresistas a la Iglesia, por lo cual se ganó la simpatía de mucha gente en el mundo, creyentes y ateos. Entre sus renovaciones están el extender el amor de la Iglesia hacia las diversidades sexuales, dar equidad a las mujeres al reconocer su protagonismo en la historia y poner en cintura los casos de pederastia y corrupción de la Iglesia. Por todo eso, su visita fue recibida con los brazos abiertos por colombianos de diversas formas de pensar y clases sociales. Esa visita impactó a un país que estaba polarizado por el proceso de paz con las FARC. Cuando vino el Papa Francisco en el 2017, había una atmósfera de mucha alegría, de mucha esperanza. Se sentía el ambiente casi que en tranquilidad, como que era un momento en donde el amor se sentía independientemente de las ideas políticas, independientemente de si estábamos de acuerdo o no, había una sensación de hermandad entre todos, que era casi que el moño que le hacía falta a Colombia en ese momento, y que es muy importante como volver a retomar, como a volver a sentir esa esperanza. Uno de los mensajes que más me quedó fue el tema de las ciudades abiertas. Él mencionaba allí que las ciudades actualmente, en el mundo actual, se estaban cerrando. Ponía el ejemplo de los conjuntos residenciales, las propiedades horizontales que tenían la tendencia a cerrarse, a hacer una muralla, a excluirse del exterior. Y él nos decía que lo que necesitamos en este mundo, en esta coyuntura económica, política y social que estamos viviendo, es justamente abrir, es derrumbar las murallas y abrir para poder entablar conversación con el otro, con el prójimo. La visita del Papa Francisco se construye después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Y el presidente Santos tiene esto en la cabeza cuando busca de una u otra forma que el Papa venga al país, porque ciertamente la visita del Papa valida esta situación. Pensemos que el pueblo colombiano se ve incluso cuestionado sobre la validez o no de los acuerdos. Y cuando llega el Papa Francisco no va a hablar directamente sobre el documento firmado, sino va a hablar sobre la necesidad de las consecuencias de unos acuerdos de paz. Sí, la visita del Papa fue un hito muy importante y un hecho clave, que fue que legitimó los acuerdos, les dio el respaldo desde su autoridad en un pueblo que es mayoritariamente católico, y en cierta medida, no solamente a partir de sus intervenciones se ganó el apoyo de muchos sectores católicos e incluso no católicos que respetan la autoridad del Papa y creen en él, pero también neutralizó a sectores que se oponían al acuerdo.
Luego de las visitas de los pontífices a Colombia, nos quedan muchas cosas, unas tangibles y otras intangibles. Nos queda una Bogotá que se transformó, un país moderno que ha conseguido una buena parte de esa paz que parecía inalcanzable, una doctrina católica que se adaptó y se relaciona con los cambios de la modernidad, pero ante todo, nos alimentó la esperanza de un país mejor a partir del amor por el prójimo. Ahora que estamos en un nuevo proceso de paz, necesitaremos de ese espíritu de reconciliación que nos han dejado las visitas de los papas. ¿Tú qué crees?